Muy buenos días. El objetivo de este video es fortalecer los conocimientos adquiridos en el mundo de la química y también para aquellas personas que comienzan a conocer la química desde un inicio. El mismo tiene como importancia el trabajar con lo que hace relación al mundo de la notación y la nomenclatura. Empezando por los compuestos binarios, los vamos a clasificar en oxigenados, hidrogenados y las sales. Los oxigenados tenemos a los anhidridos, óxidos básicos, peróxidos, óxidos salinos, hidrogenados, ácidos hidrácidos, casos especiales, hidruros metálicos y en el mundo de las sales halógenas neutras. En sí, empecemos por lo que es la notación y la nomenclatura. Nuestra nomenclatura es un conjunto de reglas que se aplican para nombrar las fórmulas en forma correcta. Utilizamos tres sistemas de nomenclaturas de los compuestos inorgánicos: la tradicional, estequiométrica o IUPAC, y la STO. La tradicional aplica los prefijos según el número de oxidación con el cual participa el elemento, sea este metal de valencia variable o fija, o incluso el mundo de los no metales. Tenemos el ejemplo respectivo: anhidrido clórico. La terminación ico hace relación al número con el cual él está trabajando: el ácido sulfúrico. En estequiométrica, aplica la cantidad de átomos presentes en la fórmula de cada elemento, antepone prefijos de la cantidad en cada caso que sea necesario, como por ejemplo, pentaóxido de dicloro, pentaóxido, oxígeno, de dos cloro. O el otro ejemplo que tenemos, tetraoxosulfato 6 de dihidrógeno. La STOF nombra los grupos funcionales utilizando los números de oxidación representados en los números romanos de cada uno de los metales y no metales. Óxido de cloro 5. Este 5, jóvenes, que nosotros observamos aquí es el proceso de neutralización, en donde los dos elementos químicos intercalan sus números de oxidación. Anhidridos, o conocidos como óxidos no metálicos u óxidos oxáceos. Compuestos binarios oxigenados que se forman por la combinación de un no metal más el oxígeno. El ejemplo respectivo tenemos a yodo y azufre. Intercalamos los números de oxidación con el oxígeno y nos queda anhidrido hipoyodoso, porque está trabajando con el 1. En la otra nomenclatura, óxido de diyodo y óxido de yodo 1. Anhidrido yodoso, porque está en este proceso trabajando nuestro yodo con el 3, con el cual tiene esa terminación oso. Trióxido de diyodo, óxido de yodo 3. Tenemos 5 con la terminación ico y con 7 la terminación per-i. En el mundo de los anfígenos, donde encontramos azufre, selenio, teluro, ellos trabajan con más o menos 2 hipooso, 4 oso y 6 con la terminación ico. Anhidrido sulfuroso, cuando los números son entre ellos múltiplos o divisibles, optamos por la simplificación, quedando de la siguiente manera. Y el anhidrido sulfúrico, que ya está hecha la simplificación directamente. Anhidridos, óxidos, oxácidos de los nitrogenoides: nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio, con más menos 3 y 5. Se encuentran los respectivos ejemplos. Recuerden que lo que se encuentra resaltado de amarillo es para indicarnos cómo funciona el nombrarles en la IUPAC. Trióxido, 3 veces átomos de oxígeno y la presencia de 2 átomos de nitrógeno. El mundo de los carbonoides: carbono, silicio y germanio, con más menos el carbono con 2, 4 y silicio y germanio con 4. En las fórmulas espaciales es la representación especial
de indicarnos cómo esos átomos se encuentran en el espacio conectados y cómo esos números de oxidación son importantes. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos al nitrógeno escrito de esta manera y el oxígeno 1, 2, 3, 4, 5, escrito 5 veces porque estamos graficando el anhidrido nítrico. ¿Qué le dice el anhidrido nítrico? Que tenemos dos átomos de nitrógeno que están aquí y tenemos dos átomos de oxígeno. ¿Les hago acuerdo? Estos números que están en esta manera como subíndices, en la neutralización corresponden a los estados de oxidación de cada elemento. Quiere decir que el oxígeno va a tener dos electrones para combinarse y el nitrógeno 5. Por eso, si nos fijamos, miren, 1, 2, este oxígeno, 1, 2, este oxígeno, y este nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, que le corresponde a su carga, que justamente fue intercalada en el momento de formar el compuesto. Óxidos metálicos. El óxido metálico son compuestos binarios oxigenados que se forman por la combinación de un metal fijo o de valencia variable más del oxígeno, quien trabaja con -2. En la nomenclatura tradicional van a usar un prefijo, que es la palabra óxido, y un específico, que es el nombre del metal. En los metales de valencia variable tomaremos en cuenta que utilizaremos la terminación oso para su mínimo número y la terminación ico para su máximo número. En la nomenclatura YUPAC nombraremos todos con la palabra óxido, anteponiéndoles prefijos de cantidad si fuese eh, aceptable, dependiendo de cómo nos queda la fórmula. Y en stock usamos una palabra genérica que es óxido, seguidos del nombre del metal y acompañados en romano por su número de oxidación. De esto, por ejemplo, acá, si nos fijamos en el plomo, cuando él trabaja con 4, aquí ya está simplificado directamente, nos queda en la IUPAC dióxido de plomo y en la stock óxido de plomo 4. Tenemos los peróxidos. Son compuestos binarios que se forman por la combinación de los cationes metálicos de valencia 1 y 2 con dos átomos de oxígeno enlazados entre sí. Su fórmula general es que los alcalinos quedará metal con 2, oxígeno con 2. Y los metales alcalinos tercios o familia 2A, que ustedes lo conocen, quedará siempre el metal y oxígeno con 2 átomos. Su nomenclatura tradicional, YUPAC y STOP, tienen ciertas características. La tradicional utiliza una palabra genérica, que es el nombre del grupo funcional peróxido, seguidos del nombre del metal. Si nos encontramos con metales que son de valencia variable y que cumplen esta característica o cualidad de trabajar con +1 y 2, tendremos las terminaciones oso e i. En la YUPAC le nombraremos las cantidades de los átomos de cada uno de los compuestos, como está el caso en nuestros ejemplos. Dióxido, en este caso, dióxido por el di, y el stock es nombrar nuevamente la palabra genérica o grupo funcional peróxido, acompañándole del nombre del metal y a su vez él con su número de oxidación en número romano. Tenemos el mundo de la obtención de los peróxidos para explicarles el porqué de la forma de quedarnos la fórmula preestablecida. Tenemos nuestro metal, tenemos nuestro oxígeno, porque nos dice, se forma por la reacción de un metal más dos átomos de oxígeno. Aquí están los dos átomos de oxígeno. Él trabaja en este momento con valencia -1. Al multiplicar nos queda -2. Al intercalar el resultado de las valencias, nosotros tenemos que, al multiplicar me queda 2 encima del oxígeno, que pasa al lado del metal rubidio. Y el 1 que le corresponde al rubidio pasa al lado del oxígeno. El número 2 en azul es la cantidad de átomos.
No podemos simplificar porque estamos viendo que a pesar que son dos números idénticos, no representan lo mismo. El azul es la cantidad de átomos de oxígeno y el 2 rojo que está al lado del rubidio representa la valencia de esta multiplicación. El 1 que está aquí en rojo, que se le ha puesto por la explicación, corresponde al número de oxidación del rubidio. Es decir, que los que se deberían simplificar son los dos números en rojo, pero al no ser múltiples no se aplica. Por eso es que la fórmula general de Helios, como se vio en la anterior diapositiva, les queda metal 2, oxígeno 2. En el caso de los que trabajan con números de oxidación más 2, como en este caso, el bario, intercalamos, multiplicamos y observamos. Tengo en rojo el resultado de la multiplicación por la cantidad de los oxígenos y tengo con rojo el número del estado de oxidación del bario que ya pasó acá. Ahora sí, tengo dos números que representan la misma idea, sus números de oxidación. Por lo tanto, simplificamos mitad, mitad, quedándonos la fórmula general, el metal y el oxígeno con 2. Óxidos salinos. Para obtener un óxido salino vamos a trabajar con los metales de valencia variable, los cuales sumarán sus dos óxidos que forman y no se aplicará ninguna simplificación. Su nombre tradicional nos dice la palabra genérica óxido salino, seguidos por el nombre del metal con la terminación oso e ico. En la yupa, como ya lo hemos visto con anterioridad, es nombrar esa cantidad de átomos que tiene tetraóxido de trihierro, tetraóxido de tetraoro, o en el otro caso, que nos queda un octaóxido de tetravanadio. En esto es asimismo nombrar el grupo funcional óxido salino acompañado del nombre del metal y a continuación, entre paréntesis, los dos números de oxidación en romano con los cuales trabaja. Tenemos los compuestos binarios hidrogenados y empieza el mundo de los ácidos hidrácidos. Se forman por esa combinación de los no metales, halógenos con -1 y ampígenos con -2, con el hidrógeno que él trabajará con +1. Su nomenclatura tradicional Yupac y esto consideran lo siguiente. En la tradicional utilizaremos una palabra genérica que es ácido, seguido del nombre del no metal con la contracción hídrico, la misma que se encuentra resaltada en amarillo. En la nomenclatura Yupac nos establece nombrarle al no metal con la terminación uro, seguidos de la palabra de hidrógeno. Si el hidrógeno posee subíndice, será también el mencionado, como por ejemplo en el caso del ácido sulfídrico en su tradicional, en Ayupac, sulfuro de dihidrógeno, dihidrógeno. Y en esto nos invita a escribir primero la palabra hidrógeno, seguidos del nombre del metal, cual está en la tabla periódica, y acompañándole por su número de oxidación. Casos especiales. Los casos especiales son compuestos que se forman por la combinación de los nitrogenoides que van a trabajar con -3 y de los carbonoides con -4 con su hidrógeno de +1. Toman el nombre de casos especiales porque en el mundo comercial reciben nombres propios. Tenemos amoníaco, fosfamina, arsenina, estibina. En los carbonoides, metano, silano y germano. La nomenclatura Yupac es tal cual como lo vimos anterior en el mundo de los halógenos y los anfígenos. Nombra el no metal con la terminación uro, seguidos por la cantidad de hidrógenos. Ya en esto, nombrar con la palabra hidruro, seguidos del nombre del metal y acompañados por su número romano en paréntesis correspondientes. Sales halógenas neutras. La sal halógena neutra
Se forma de la combinación de los halógenos y antígenos con los metales fijos y de valencia variable intercambiando sus números de oxidación. ¿Cómo los vamos a nombrar? Al no metal con la terminación uro seguidos del nombre del metal, sulfuro de litio. En la YUPAC sabemos que vamos a nombrar cantidad, sulfuro de dilitio. Y en esto, nombrarle sí mismo el no metal con la terminación uro y a continuación el nombre del metal con acompañamiento entre paréntesis de su número romano de su estado de oxidación. La idea principal de estas sales es producir una neutralización total de la cantidad de hidrógenos que poseemos en el ácido o los OHs que posee el metal. En este caso, el ácido clorhídrico en su origen tiene un solo hidrógeno, mientras que el magnesio tiene la presencia de dos OHs. Colocamos un coeficiente que me permite la neutralización, en este caso, el 2. Dos hidrógenos, dos OHs, dos moléculas de agua, quedándonos el metal y el no metal. Compuestos ternarios. Toman el nombre de compuestos ternarios porque ya tenemos la presencia de tres elementos en la fórmula respectiva. Tenemos el caso de los ácidos oxácidos como compuesto ternario y tenemos el caso de las sales oxidales neutras. Para llegar al proceso de las sales necesitamos combinar los ácidos oxácidos con los hidróxidos y obtendremos nuestras sales. Los hidróxidos, a su vez, se van a mezclar con ácidos hidrácidos para obtener sales halógenas, ácidas, dobles y mixtas. Los compuestos oxácidos en el mundo de los ternarios son aquellos que se forman por la combinación o reacción de los anhidridos que vimos con anterioridad con una, dos o tres moléculas de agua. Su idea es obtener un compuesto ternario con la característica de acidez que le da la presencia del hidrógeno. Su nomenclatura son las siguientes. La tradicional, todos con una palabra genérica que es ácido, seguidos del nombre del metal con la terminación oso e ico, dependiendo de los números de oxidación con los cuales se combinan. La estequiométrica resalta nombrar de derecha a izquierda, empezando por los oxígenos anteponiéndole el número que ésta posee. En el primer caso, trioxo, clorato, 5 de hidrógeno. ¿De dónde nosotros obtenemos el 5? De la neutralización que se establece en el momento de su fórmula. E incluso este valor 5 es un conocimiento que todo estudiante debe tener cuando existe ese dominio de los números de oxidación de los elementos de nuestra tabla periódica. En esta diapositiva usted puede apreciar los diferentes ejemplos y las maneras de nombrarlos. En la parte inferior se está explicando cómo se da este proceso. Tenemos el anhidrido original, el anhidrido clórico, más una molécula de agua. ¿Qué le está quedando? Hidrógeno 2, cloro 2 y oxígeno. Un oxígeno de acá, sumado más los 5 oxígenos del anhidrido, le queda 6 oxígenos. Como ellos son múltiplos entre ellos, se procede a la simplificación, quedando el ácido clórico, que es el ejemplo que tenemos arriba. A continuación, estamos colocando los otros ejemplos que se aplican para obtener el sulfúrico y el ácido ortocarbónico. ¿Cómo obtenemos nosotros los ácidos oxácidos? Para obtención de estos ácidos oxácidos se basa en tener el anhidrido original, reaccionar con agua y escribir el resultado. Es una suma. Hidrógenos 2, 2 hidrógenos. Azufre 1, porque no tengo con quién más sumar. Azufre 1. Oxígenos. Aquí tenemos 2 átomos de oxígeno más un átomo de oxígeno de acá. Me queda 3 oxígenos. El resultado, ácido sulfuroso o trioxosulfato 4 de dihidrógeno. Los ácidos polihidratados, que es justamente la familia de los nucleotidoides y de los carbonoides que se encuentran en sus respectivos textos. Los hidróxidos.
Estos compuestos ternarios que responden a la fórmula general de tener un metal, el OH acompañado entre paréntesis y la valencia del metal. ¿Cómo los vamos a nombrar en las diferentes nomenclaturas? En la tradicional, todos tienen una palabra genérica que se llama hidróxido, acompañados del nombre del metal. Si son metales de valencia variable, mantener lo que se ha dicho desde un inicio para los menores números oso y para el su mayor ico. En la nomenclatura sistemática estequiométrica o YUPAC, ¿qué nos dice? Nombrarles a todos con la palabra hidroxo y anteponer la palabra en cantidad si estuviese dado el proceso. Por ejemplo, en el hidróxido de bario, como tenemos dos, dihidroxo de bario. Y en esto volvemos a utilizar la palabra genérica de su grupo funcional hidróxido y a continuación el número romano anteponiéndole el nombre del metal. Tenemos algunos ejemplos de esta aplicación de la nomenclatura para que usted tranquilamente lo revise y en algunos hemos dejado en blanco los casilleros para que usted sea quien escriba en su cuaderno cómo le queda el nombre de este compuesto. La obtención de sales oxidales neutras, que es algo que también en otro video ya lo hemos compartido y que justamente queremos en este momento recordar. Van a formarse de la combinación de ácidos oxácidos con una neutralización total de OHs y de los hidrógenos. ¿Sí? Si ustedes observan, a cada uno de ellos se da una neutralización total, quedándonos el metal, ¿sí? Y el radical. Recordando que los radicales tendrán el cambio de oso por ito y de ico por ato. ¿Ya? Este está establecido también en otra presentación. Aquí se les deja para que usted lo revise, la idea y comience a practicar el mundo de la química. Tenemos las sales oxidales neutras, algunos ejemplos con sus respectivas nomenclaturas. Todos en su nomenclatura tradicional es nombrar al radical con el cambio de terminación, como se les dijo anteriormente, oso por ito, ico por ato. En Ayupar comenzamos a nombrar de izquierda a derecha, empezando por la cantidad de átomos que usted tiene en su oxígeno. Trioxo, clorato, 5 de sodio. Los números romanos que usted aprecia a lo largo de los ejemplos son los números de oxidación con los cuales trabaja el metal. Invitamos a que usted realice la neutralización de cada una de sus fórmulas que está apreciando o de otras que usted encuentre para tomar la agilidad de descubrir qué números usted va a colocar en esta situación. Cuando hablamos de una nomenclatura stock, es nombrar como está la tradicional, acompañada del nombre del metal y lo que añadimos es el número de oxidación del mismo. Sales halógenas ácidas es esa combinación de ácidos hidrácidos más los hidróxidos con una neutralización total de OHs y parcial de hidrógenos. Como tenemos los ejemplos, ácido selenítrico más el hidróxido de rubidio. Rubidio es el que nos va a dar la cantidad de moléculas de agua, quedándole a usted el metal, el hidrógeno y el no metal. ¿Cómo los vamos a nombrar en la nomenclatura tradicional? Todos los no metales con la terminación uro, seguidos de la palabra ácido y a continuación el nombre del metal. Si el metal con el cual se trabajó es un metal de valencia variable, se colocará la terminación oso e ico, respectivamente, según el número con el cual él está trabajando. En la nomenclatura estequiométrica o YUPAC, que nos pide empezar por la palabra hidrógeno, seguir nombrando al no metal y al metal. Si el no metal posee cantidad, escribir esa cantidad en palabras y a continuación el nombre del metal. En la sistemática es nombrar la palabra hidrógeno, seguidos de la terminación del no metal en uro, sin anteponer la cantidad si tuviese, seguidos del nombre del metal y sus números de oxidación en romano. Cuando hablamos de sales halógenas mixtas y sales dobles, van casi a la par.
porque en un caso nosotros necesitamos dos ácidos para encontrar una amistad más una base. La idea es producir una neutralización de los hidrógenos con los OH que tiene la base, como aquí. 2 más 1, 3 hidrógenos. Acá 3 OH, 3 moléculas de agua. ¿Cuándo le está quedando? El metal y los dos no metales. ¿Cómo los vamos a nombrar? ¿Cómo se establece la regla? Primero los halógenos, anfígenos, nitrógenoides y carbonoides, y en el orden que ustedes conocen. Flúor, cloro, bromo, yodo, azufre, selenio, teluro, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, carbono, silicio y germanio. Sulfuro, teluro, auroso. La terminación auroso dependerá del número de oxidación con el cual el oro está trabajando. En estequiométrica, recuerden, nombramos cantidades. Disulfuro, teluro, de di, oro. Y en stock, sulfuro, teluro, de oro, 1. Cuando hablamos de sales halógenas dobles, necesitamos lo contrario de la parte superior, un ácido y dos hidróxidos metálicos. La sumatoria que usted tiene acá de los hidróxidos debe permitir la equivalencia de los hidrógenos. Caso contrario, buscaríamos un número que multiplicado me permita llegar a esa neutralización. Obtenemos las moléculas de agua requeridas, escribimos a los metales y al no metal. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Al no metal con la terminación uro, seguidos del orden de los metales. En este caso, a los metales los nombraremos en el orden establecido. Primero los alcalinos, alcalinos tercios, los trivalentes, tetravalentes, los de valencia variable que tengan menor número de valencia y después los de su máxima valencia. Están los ejemplos respectivos. Les insto a revisar este video las veces que usted considere conveniente para que vaya profundizando su conocimiento de química para los chicos que ingresan por primera vez a este mundo y para el resto de jóvenes que ya han recibido esta asignatura, recordar esos conocimientos establecidos.